Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 723 en Sol Frecuencia Primera Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, lo habíamos anunciado antes del corte. Vamos con Colombia. Estamos con Colombia y vamos a estar con la presencia de la doctora Blanca Alarcón Menjura. La doctora Alarcón ella tiene diversos estudios de grado y de posgrado en los Estados Unidos de Norteamérica y ha publicado un libro donde cuenta su propia experiencia. Ella misma relata su experiencia, sus investigaciones como un propio laboratorio, mediante la cual venció una metástasis, venció el cáncer a través de la alimentación y la nutrición. Vamos a conversar con ella acerca de esto. Esto es realmente apasionante, interesante, que una científico de su categoría haya podido lograr esta proeza, puesto que el cáncer es uno de los males que aqueja desde hace ya más de 100 años de manera medida a la civilización humana y genera mucho dolor, no solamente por las muertes que esto puede producir, sino también por la calidad de vida muy desgraciada que puede generar, inclusive y en especial también a personas de muy corta edad. Doctora Blanca, bienvenida de verdad, con mucho cariño acá al estudio, a Sol Frecuencia Primera Radio y al programa Extremos. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, muchas gracias por su invitación. Bien, muy bien en este momento, gracias a Dios. Muchas gracias. Bueno, doctora, cuéntenos un poco para entender cuál es vuestra historia. ¿Cómo usted, una científico, una médico, logra llegar a estos estudios que usted misma ha hecho? Es decir, se le presenta esta situación limitante, porque usted, según lo que he estado apreciando acá, ha llegado a niveles muy críticos con esta metástasis y logra, como el ave fénix, salir de esta situación. ¿Cómo es que llegó a ello y qué es lo que hizo? O sea, ¿cuál es el secreto finalmente? Que usted, por lo que veo en sus publicaciones, y no solamente en sus publicaciones, sino en esta comunidad virtual que hoy el internet le permite hacer, recomienda también a otras personas ejecutar, no solamente para el tipo de metástasis o de cáncer que usted tuvo, sino en general para otro tipo también de variedades y otro tipo inclusive de dolencias. Por favor. Gracias. Hace 17 años fui diagnosticada con un cáncer que ya había hecho metástasis en ganglios linfáticos y en sangre. En este momento, después de una lucha, obviamente fueron casi 10 años de tratamiento. Al comienzo me practicaron una cirugía, una tiroidectomía total, radiaciones fuertes. El cáncer iba y venía. De hecho, cuando fue descubierto fue porque ya presentaba síntomas totalmente incapacitantes. Entonces, con la medicina tradicional se vino trabajando, como les estaba comentando, pero esto solamente actuaba por un tiempo aproximado más o menos de 2 años y medio. Perdóneme, doctora, que me interrumpa. Cuando usted habla de la medicina tradicional, ¿habla de a nivel farmacológico, químico, o está hablando también a nivel de radiaciones? Todo, químico, farmacológico, radiaciones, todo lo que forma parte de la medicina tradicional o alopática, que es en ese momento la medicina que más se utiliza para los tratamientos del cáncer, pero que desafortunadamente no es suficiente, porque el cáncer va, viene, y por supuesto es necesario que se haga o se practique la medicina integrativa para que todo tenga resultado. De hecho, después de estar tratando el cáncer de esta manera,
Entonces iba, venía, y así me la pasaba en esa tónica, donde fui desahuciada en varias oportunidades, pero llegó el momento en que ya no había más tratamiento porque eran peor las contraindicaciones que los beneficios. Entonces fue ahí cuando tomé el tratamiento por mi cuenta, aplicando totalmente todas las terapias integrativas, y me di cuenta que poco a poco, de punto en punto, fue mejorando los resultados. Entonces es en este momento, bueno, ya en este entonces yo tenía estudios en medicina alternativa y homeopática, los apliqué, estudios en nutrición, había hecho la maestría, pero todavía no tenía doctorado en nutrición. Entonces comencé a investigar profundamente, comencé mi doctorado, y cuando me di cuenta que aplicando todo de forma integrativa, los resultados sí se vieron, era muy diferente porque se notaban los cambios en mi aspecto físico, mi estado de ánimo, mi energía, porque hubo mucho momento que cuando sentía la muerte de cerca, cuando me desahuciaban, entonces entraba en depresión y lloraba desconsoladamente, de tal manera que llegaba un momento que era tan fuerte esa emoción, porque de hecho el llanto es una emoción bastante fuerte y destructiva. Entonces me inflamaba todos los ganglios linfáticos, especialmente los ganglios del cuello, y sentía como si alguien colocara sus manos para asfixiarme. Entonces era una sensación tan fea que aprendí a respirar profundamente para manejar esta emoción. Y cuando me di cuenta que respirando profundo, llevando el aire despacio para que oxigenara todos los órganos, es decir, sosteniendo el aire dentro y luego exhalando despacio, me di cuenta que mejoraba esta parte enormemente. Entonces, así pude controlar la depresión, que era muy fuerte, el llanto especialmente. Uh-huh. Y ya voy a cumplir 7 años en enero que estoy totalmente libre de cáncer. Yo me siento muy afortunada. Le pedí a Dios 5 años de vida con tanta fe, y en ese momento son 17 años que cumplo. O 17 años que fui diagnosticada. Por supuesto que cuando fui diagnosticada llevaba mucho tiempo, tanto que los síntomas ya eran incapacitantes. Uh-huh. Entonces, ¿usted cuánto tiempo estuvo con los síntomas y diagnosticada? Más o menos un promedio de 2 años antes de ser diagnosticada ya comencé a sentir síntomas, uh-huh, como vómito, mareos, diarreas, muchas cosas que hacen que una persona se sienta como que camina por allá en las nubes, como que no está en este planeta, bien desagradable. Concluí que antes de ser diagnosticada tuve problemas de azúcar, y concluí que definitivamente antes de haber un cáncer hay un problema de azúcar, especialmente aquella resistencia a la insulina que muchas veces no sale en los exámenes de laboratorio. De hecho, no salía en los míos, y me doy cuenta que muchísimas veces no salen los exámenes de laboratorio. Por eso lo que recomiendo en mis redes sociales, para que la gente tenga mucho cuidado con esto, el control del azúcar, la insulina, evitar esos picos de insulina es muy importante realmente. Correcto. Muy bien, Jorge Carvajal, adelante, tiene muchas preguntas en esa noche en Extremos. Una pregunta, cuando usted justamente le dan ya la desahucian, ¿usted continuó igual apoyándose con, digamos, algún medicamento de la medicina tradicional, o se enfocó netamente en los conocimientos ya que usted tenía? Sí, de hecho fueron varias veces que me desahuciaron, ¿no? Uh-huh. Entonces seguíamos pues
con la hormona, por ejemplo, las radiaciones, pero ya cuando les comento que no hubo otro tratamiento, que todo quedó ahí, que de hecho salí llorando del consultorio casi desesperada, y una señora tan linda se acercó y me dijo, ¿qué pasa? Le conté así como rapidito, me dijo, no se preocupe, no llore, le tengo un médico en el norte de Bogotá que es excelentísimo y él la va a sacar adelante, cálmese. Y entonces, claro, me dio los datos del médico, fui, miró su historia clínica y no se comprometió. Me dijo, no me le mido, no me le comprometo, pero le tengo una amiga que es excelente, es la hermana del alcalde de Bogotá. Bueno, no mencionemos aquí personajes, pero me dijo, ella sí la va a sacar adelante. No me comprometo, pero ella sí se la recomiendo. Entonces, en ese tiempo yo no tenía prepagada y fui a sacar la cita y me negaron porque no tenía prepagada. Y yo le dije a la secretaria, por favor, ayúdeme con la doctora, me la recomienda el doctor fulanito y realmente no tengo prepagada, pero yo tengo con qué pagar, que si es el caso me cobre 3 veces la consulta, no importa. Y me dijo, yo hablo con ella, pero no le aseguro porque es un requisito. Ella siempre trabaja con medicina prepagada, con pacientes que tengan medicina prepagada. Y entonces esperé como 3 días y me dieron no. Me quedé totalmente sin tratamiento. Entonces fue ahí cuando empecé a aplicar la medicina integrativa, por supuesto. Entonces me enfoqué en la nutrición especialmente, que forma parte de la medicina integrativa, que de hecho está comprobado que es uno de los tratamientos más importantes. Recuerdo siempre a Hipócrates, el padre de la medicina, quien su frase célebre es que tu alimento sea tu medicina. Y dije, Dios mío, no puede pasar esto conmigo. Y comencé a aplicar todo. Si me decían tal té, y si lo consultaba, si lo investigaba, X alimentos, el brócoli, que tiene sulforafano, que es un excelente anticancerígeno. Entonces, al 100, por todo lado, sin dejar escapar ningún detalle. Y pero viendo una eso, consulta para dejar en claro, ¿a qué se refiere con medicina integrativa? En que no es solamente la medicina tradicional, sino también la medicina homeopática, la medicina alternativa, la funcional como tal, donde incluye la nutrición, el ejercicio, el control de las emociones, que de hecho no había aprendido a controlar las emociones al 100, pero entonces aquí me salto un poquito en el proceso de la historia, ¿no? En contarles la historia como tal. Cuando comencé a aplicarlo integrativamente, el tratamiento, entonces controlaba con exámenes de laboratorio cada 2 meses y me di cuenta que mejoró un puntito, pero para mí era importantísimo, un punto. Entonces seguí reforzando más, investigando más, y luego me di cuenta que ya no fue un punto, sino fue como 3, 4. Yo dije, es por este camino definitivamente. Entonces eso me dio mucho entusiasmo, mucha energía de seguir con fuerza. Obviamente mi familia me apoyó mucho, las ganas de vivir, el no perder la esperanza, el decir, tengo que hacerlo, no puede ganarme, estoy con toda, estoy de la mano de Dios, yo sé que Dios no va a desampararme, estoy siendo mejor persona, ya no tengo tanto mal genio porque ya estoy aprendiendo a controlar las emociones, pero no al 100. Entonces decía, de todas maneras, no he llegado al punto donde tiene que estar ya totalmente sano. Y comencé a preguntarme, algo está pasando. Entonces hubo una época que tuve problemitas y entonces rabieticas, y cuando tomé los exámenes había obviamente desmejorado. Entonces dije, Dios, es por el lado de las emociones. Entonces dije, voy a controlar las emociones al 100. Que se caiga el mundo, pero no me voy a alterar por nada. Y de hecho, cuando ya tomé los siguientes exámenes, me di cuenta que estaba bien.
y dije, el control de las emociones fue el detonante para ayudarme a sanar. Obvio que aclaro que sin dejar las demás. El ejercicio, empecé a hacer unos ejercicios de intervalos de alta intensidad que trabajan directamente mitocondrias. De hecho, todos los ejercicios son muy buenos, pero unos mejor que otros. Aprendí a activar el óxido nítrico, que también sensacional, y todas estas cosas que son un conjunto, que forman parte del tratamiento integrativo, que es como tiene que ser. Y concluí luego que donde haya aplicado el tratamiento integrativo como tal desde el comienzo, tal vez me habría sanado en 2 o en 3 años máximo, pero mi tratamiento duró casi 10 años, donde el cáncer iba, volvía, iba y volvía. Entonces uno va aprendiendo todo esto. Disculpe, lo que usted menciona es algo que he visto en muchas personas cuando lastimosamente les detectan justamente esta enfermedad. Muchas personas se dedican, sí, efectivamente, al tratamiento, pero hay una parte que muchas veces se deja de lado, que es justamente la parte emocional. Muchas personas es tan fuerte, porque es fuerte esa noticia. La mayoría, nadie está preparado, creo que para que en algún momento le digan, oye, tienes cáncer, ¿no? Eso es algo muy fuerte, muy delicado, muy íntimo para muchas personas que sí. En muchos casos la parte emocional y psicológica se deja de lado, y muchos, por más de que a veces están llevando un tratamiento, parece que estuvieran llevando el tratamiento, pero las ganas de vivir muchas veces parece que ya los hubiera abandonado, ¿no? Y como si estuvieran haciendo un tratamiento solamente para esperar el día de la muerte, ¿no? Y justo usted menciona ese hecho, ¿no? De cómo cambiar ese aspecto de justamente de hoy me estoy yendo hacia la muerte, prefiero irme hacia la vida, ¿no? Cambiar un poco. Ese es algo que lo he podido apreciar en muchos casos, y es muy crucial, muy, muy importante, justamente cuando usted menciona todo este tema de la medicina integrativa, y que justamente llegue a ese punto psicológico. Me parece que sí efectivamente es algo muy, muy crucial, ¿no? Y también el tema de hacer ejercicio, ¿no? Si de repente también, si nos puede dar algún tipo de consejo, por ejemplo, de qué tipo de ejercicio las personas podrían también practicar un poco, porque efectivamente, por ejemplo, ejercicios como el cardio, que ayudan un poco a la oxigenación del cuerpo, del organismo, asumo yo son beneficiosos, ¿no? En su experiencia, ¿usted cómo lo ve? Por supuesto que el ejercicio es fundamental, y lo que les decía, hay unos que son mejor que otros. En mi caso, me encantan las pesas, me encanta el ejercicio de intervalos de alta intensidad, que se debe hacer por lo menos 2 veces a la semana. Que bueno, si tengo la oportunidad voy al gimnasio. Claro que el gimnasio quita tiempo, pero uno dice, aunque sea 3, 4 veces a la semana, voy al gimnasio, pero el resto de días que no voy, puedo practicar los otros ejercicios en mi casa, que son muy fáciles. En mi canal de YouTube enseño cómo activar el óxido nítrico, que es muy bueno, muy buen ejercicio, y que no requiere de tanto tiempo. Y el de intervalos de alta intensidad también lo hago más o menos 1 vez o 2 veces por semana. Y cardio, pues practico obviamente como calentamiento, pero no es el fuerte mío, porque veo que en mi caso, porque todos los organismos no son iguales, me funcionan más los otros. Claro, y esto hace que también controlen. Muy bien, Ana Rosa está con ustedes. Sí, también hace que... Blanca, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por estar acá con nosotros para poder comunicarnos y poder también transmitirle todos estos conocimientos y tu experiencia al público. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de este tema de los ejercicios, me preguntaba, o pasaba por mi mente de pronto, qué pasa con estas personas que están en un tratamiento de cáncer, por ejemplo, los huesos, ¿no? Que es algo también muy doloroso, muy fuerte, y que incapacita muchísimas veces físicamente también a las personas. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué tipo de ejercicios podrían hacer ese tipo de personas que están padeciendo un cáncer de esa naturaleza, que puede físicamente inmovilizarlos a veces, ¿no? A ese grado? Y si es que es posible que este tipo de tratamiento integrativo también pudiera ayudar a ese tipo de cáncer, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que sí, lo puede ayudar.
pero entonces hay otros ejercicios que tienen que ser o que son mucho más suaves, que cuidan tanto huesos como articulaciones y demás, y es por ejemplo el de oclusión venosa, no arterias sino venas, pero esto debe ser dirigido por un profesional experto en el tema. Generalmente ocurre que hay muchas metástasis en huesos, entonces creo que se está refiriendo a eso y me parece, ¿no?, una pregunta bien interesante, porque como el ejercicio es uno de los aspectos más importantes que forman parte del tratamiento integrativo, entonces el sedentarismo va a ayudar a que el cáncer hasta progrese o no se pueda curar porque hace falta. Entonces está ese ejercicio, pero también se puede caminar suave en el pasto descalzos, o sea, es un ejercicio diferente para eliminar radiaciones electromagnéticas, toxinas, caminar en el pasto, la arena, el mar, las piedras de río, abrazar los árboles, cosas como esas se pueden ayudar, y entonces se va regenerando los huesitos, se va regenerando todo, la misma energía ayuda, porque el no perder la esperanza es algo que tiene mucho que ver con la mente, y entonces lo hacen, al hacerlo de una manera muy suave, pues se va ayudando pues con otras cosas que también forman parte del tratamiento integrativo, por supuesto, como la hidratación, la buena hidratación, porque no todo el mundo se sabe hidratar y todas las personas dicen, yo me cuido, pienso que a mí nunca me va a dar un cáncer porque me cuido, pero resulta que, como decimos así, como dichos populares, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y uno cree que en realidad se cuida, pero no es tan cierto como uno se imagina. Y casi siempre es por falta de información. Por eso es que yo siempre les digo, en todas mis redes sociales, en mi canal de YouTube, lean, infórmense, porque si se informan, ustedes pueden tomar el control de su tratamiento y ayudar al médico, porque el médico puede hacer hasta donde una parte, pero si el paciente no se ayuda por falta de información, se va a desperdiciar el talento y entonces se pierde el tiempo y la enfermedad saca ventaja. Claro. Muy bien, vamos con Álvaro, que está con nosotros aquí en el programa. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, doctora. Usted recordaba el momento en el que le comunicaron que tenía esta metástasis y que salió llorando del consultorio del hospital. Y bueno, pasó momentos bastante sentimentales, bastante bajos sentimentalmente. Yo quería saber cuáles fueron las acciones que usted tuvo para mejorar, digamos, sentimentalmente, para sentirse mucho más fuerte, no externamente, sino internamente, y también cómo le ayudó su familia en este periodo sentimental, porque como decía mi compañero Jorge, en muchos de los casos se dan por abandono, o el mismo doctor les dice a la familia que no hay nada más que hacer, y la familia también pierde esa esperanza, esas ganas de trabajar, de dar todo por salvar a este familiar. ¿Qué acciones usted tomó sentimentalmente y cómo apoyó su familia para su mejora? Bueno, en primer lugar, el ejercicio de respiración profunda, que cada vez que sentía esas cosas horribles en mi garganta, entonces lo hacía y veía que me cambiaba. Y la mente enfocada siempre, pensando positivo, no puedo morirme, no debo morirme, necesito estar en este mundo, necesito estar con mi familia. De hecho, yo veía la preocupación, especialmente la preocupación de mi hijo, le pedí a Dios con fervor, nunca perdí la fe y nunca perdí la esperanza, solo aquellos ratitos cuando me desahuciaban, en ese momento sí era cuando lloraba muchísimo y entraba en depresión, pero luego esos eran como temporales, porque el máximo me duró una semana. Y salía cuando veía que de todas maneras me faltaba, seguía llorando a pesar de todo. Entonces
el hacer contacto de los pies con la tierra, la arena, el pasto, esto también me ayudaba muchísimo y al tiempo iba respirando. Y los ejercicios, por supuesto los ejercicios también, o el ejercicio como tal, el caminar más fuertecito, el cardio, las pesas, como trabajan más mitocondria, le sube a uno muchísimo la energía, la lectura, la investigación. Comencé a hacer la maestría en nutrición, me fue súper bien, y después que terminé la maestría y que ya estaba libre del cáncer o libre de cáncer, entonces fue cuando decidí hacer mi primer libro, que se llama Vencí una metástasis en ganglios linfáticos y en sangre, y me enfoqué, entonces mantenía mi mente ocupada siempre, por medio de la investigación, la lectura, estudiando. Bueno, todo esto me ayudó muchísimo, porque nunca fui al psicólogo, y pues sí, me hizo mucha falta de todas maneras, porque habría sido más fácil, pero en ese momento nunca se me ocurrió. Doctora, y de hecho, sí, continúe. De hecho, este libro es tan bueno y les gustó tanto que lo presenté como tesis de doctorado, para mi doctorado, y obviamente fue aceptado como tesis en mi doctorado. Les encantó en los Estados Unidos. En él cuento toda mi historia, y además en el segundo capítulo les doy una clase de nutrición muy completa. De hecho, el libro está apropiado para todo tipo de persona, desde una persona que apenas sepa leer y escribir hasta un gran profesional como endocrinólogo, gastroenterólogo, oncólogo y demás. Es muy bueno realmente, es un apoyo interesante para todo tipo de persona. Todas las personas lo deben tener en su hogar. Sí, doctora, una consulta más. Por ejemplo, bueno, en este caso estamos hablando de esta enfermedad, un poco quizás orientándonos hacia los adultos. ¿Qué pasa en el cáncer a los niños, ¿no? Los niños que padecen de cáncer, en la mayoría de los casos, muchas veces los niños no saben que tienen cáncer. Los padres a veces tratan de dosificar, los niños piensan simplemente que están enfermos y que están haciendo su tratamiento y luego se van a curar y van a volver al colegio. Esas cosas que a veces cuando eres niño no estás pensando en eso, ¿no? No tienes una idea de lo que es la muerte, ni de lo que es enfermedades terminales, no entienden muchos de esos aspectos, a veces hasta son muy pequeñitos cuando de pronto pues les ataca una enfermedad como esta. ¿De qué manera llevar este tema del tratamiento integral con ellos? Porque, por ejemplo, ahí se supone que tendríamos una ventaja en el sentido de que al no saber ellos que tienen una enfermedad terminal y que piensan que se van a curar, como que no están muy enfocados o muy preocupados en eso, sino simplemente están con los síntomas, ¿no? Se supone que tendremos ahí una ventaja emocional por parte de ellos. Sin embargo, aún así, lamentablemente hay muchos niños que fallecen en el proceso del tratamiento, muy pequeños, a veces hasta es muy agresivo en algunos casos más chiquitos. ¿Cómo se enfocaría el tratamiento integral ahí? Imagino que es el trabajo más con los padres para poder manejar esta situación. Bueno, el tratamiento en los niños es más fácil que para los adultos, y sí, los padres son la clave principal para ayudarle al médico con este tratamiento y para que sea mucho más efectivo. Los niños son unas personas que, como tienen siempre su buena energía, sus pensamientos positivos, ellos nunca piensan en la muerte. Y de hecho, como papá, yo creo que nadie le va a decir a su hijo, tienes que hacer esto porque si no te vas a morir. Ningún papá lo haría. Entonces, pues es mucho más fácil que con los adultos. Pero cuando me pongo a pensar en todas estas cosas, digo, y ahorita que saqué mi otro libro que se llama Estilo de Vida Saludable, toco el tema precisamente de las enfermedades de los niños. Porque algunos seguidores dicen, pero ¿cómo es posible, por ejemplo, si un niño nunca tiene emociones negativas, ¿por qué tanto niño con cáncer? Pero entonces esto tiene mucho que ver con cómo fue el embarazo,
que existe, por ejemplo, mucho antibiótico durante el proceso que se le formula a la madre. Entonces, esto va a afectar directamente al niño. Y otros medicamentos como antiinflamatorios, analgésicos, cosas así. Entonces, deberían, y digo siempre, preparar a las madres para la gestación, porque es un punto muy importante. Así sea mucho más fácil tratar los cánceres en los niños, pero de todas maneras ahí ya involucra prácticamente el padre, la madre, los hermanos, todo el mundo que esté más pendiente de ellos, pero generalmente se hace de la misma forma. Y en los ejercicios que tendrían que realizar, me imagino que también sería algo similar como en el tema de estas personas que tienen cáncer en los huesos. Lo digo porque, por ejemplo, ¿no? Cuando he tenido oportunidad acá en Lima, Perú, de ir al hospital de neoplásticas, y he ido a la zona infantil, hay muchos niños que lamentablemente están pues incapacitados, ¿no? Están en cama, no pueden incluso tener contacto con otras personas porque cualquier bacteria puede entrar y sería fatal para ellos. Entonces ahí están limitados, por ejemplo, del ejercicio físico que pueden realizar. Tendrían que hacer algo similar a lo que menciona con las personas que tienen cáncer de huesos, es lo que mencionamos hace un momento. Por supuesto, claro. Algo muy similar. Sacar a los niños, debería de existir un lugar especial, un parque donde haya mucha naturaleza, mucha oxigenación, aplicar obviamente lo de la hidratación, los periodos, los horarios de la comida, aquellos alimentos seleccionados que son más anticáncer que otros, por supuesto, y enseñarle a los niños la importancia de los vegetales, la importancia de no consumir alimentos procesados, que de hecho es uno de las principales causas de estas enfermedades degenerativas, tanto en adultos como en niños. Uh-huh. Entonces, en este momento, las grandes industrias son las que se están favorecen sus bolsillos enormemente, mientras la comunidad en general, porque el cáncer es una pandemia, así como muchas enfermedades metabólicas, son pandemia, y no respetan ni edad, ni religión, ni posición económica, ni estrato social, absolutamente nada respeta el cáncer. Y se trata prácticamente de la misma forma. Estilo de vida saludable, todo natural, nada procesado, eliminando totalmente el azúcar de sus hábitos. Y el azúcar se encuentra camuflado en todos los alimentos procesados. Entonces, muchísimas veces, y uno ve mamás alardeando de, ay, mi niño, ya le estoy dando una compota de manzana deliciosa, y el niño tiene 3 meses y ya le están dando compota de manzana, ya le están dando sopas, le están dando cosas que no deben darle. Entonces, esta parte es interesante. 1, cuidar su gestación, y 2, no darle otra cosa que solamente leche materna durante los primeros 4 meses a 6 meses de vida. En lo posible, 6 meses de vida, donde solamente se le dé leche materna a los niños. Esto es súper interesante, y que ojalá los partos no sean por cesárea, sino sea un parto normal, porque es un momento importantísimo donde las madres transmiten aquella flora, aquellas defensas a sus hijos. Esto es clave de verdad, esto tiene que cambiar. Si esto no cambia, la pandemia continúa, como dicen los estudios científicos. En muy pocos años, de 6 a 10 años, el cáncer habrá aumentado en un 60%. Tanto muertes como diagnósticos. Entonces, muy bien, es eso. Doctora Alarcón, quiero hacerle una pregunta. Ahorita viene Jorgito, también tiene acá otra muy importante. Pero hay algo crítico en esto, y usted debe saberlo, por supuesto, porque ha llegado a situaciones límite. Entonces, digamos que uno en frío puede hablar sobre el tema, aconsejar, discutir, sugerir. Pero ¿qué pasa cuando la mente, producto del dolor, producto del cáncer, se quiebra?
que pasa con personas que llegan a sentir tan alto nivel de dolor que pierden la razón. El caso que en paz descanse de mi madre, que lo hemos documentado aquí en el programa, fue un caso clásico, si bien no fue de cáncer, fue de neuralgia postherpética, ¿no? Una consecuencia de una herpes zóster simple que le generó un dolor en el seno increíble, que no se le fue en ningún momento y que al final degeneró en un problema neurológico. Entonces, a lo que voy, una persona que tiene este mal u otros, porque usted también habla en vuestro website de otras dolencias también, ¿cómo puede, quizá ya no esa misma persona, sino sus familiares, o quizá la misma persona si tiene oscilaciones de razón y no razón, poder lidiar con estos dos problemas? El problema de fondo, la misma dolencia, digamos, física, y también la mental, que ha venido a consecuencia de lo primero y que le puede generar desesperanza, porque la mente también actúa por apariencias. Yo digo, por ejemplo, a ver, el doctor, el médico, y esa es una cosa interesantísima que el público debe estar preguntándoselo en este momento mientras lo escucha usted. Usted dice que un médico le desahució a usted, dijo, ¿sabes qué? Ya no hay más que hacer, o el camino es un camino, caramba, tan espinoso que tú lo ves francamente que ya es final, no es terminal, y no es lo que tú quieres, tú rechazas eso, pero muy bien, y eso está bien, porque quieres vivir, o sea, buscas el eros, no buscas el thanatos. En este caso, ¿cómo hacer para decir, oiga, pero tengo esta otra alternativa que implica, carambas, ir a la naturaleza, comer una comida muy saludable, pero la mente te dice, oye, pero ¿cómo vas a comparar a un científico, al médico que sabe, entre comillas, con simplemente tomar estos jugos, estas verduras, estas hierbas? ¿Cómo eso me va a curar? ¿No? Puede ser como una cosa alternativa, accesoria, pero no es lo principal, como que no se tiene la fe real necesaria. Ahora, yo he visto, y de hecho acá en el Perú, en Lima, existen clínicas homeopáticas que tienen ya muchas décadas, como la del doctor Casanova Lenti, bueno, que ahora creo que lo tiene ya en su familia, y otras más, y con, digamos, relativo éxito para varios casos, aunque no todos. ¿Cómo lograr el éxito para personas que prácticamente ya han perdido la esperanza? Y la pregunta crucial, ¿esto aplica para todos? ¿O hay personas que ya no alcanzan tampoco, ni aún con la solución que usted ofrece a nivel científico, tampoco alcanzan para esa solución? Bueno, partimos del caso que cuando hay inflamación corporal, generalmente hay dolor en aquellas enfermedades degenerativas. Entonces, es decir, que si hay inflamación, o sea, al contrario, si hay dolor es porque hay una inflamación. Ellas van de la mano. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la alimentación debe ser antiinflamatoria. Luego se parece este tratamiento al tratamiento, bueno, a como estábamos hablando ahorita, ¿no? Es prácticamente lo mismo, como aquellas personas, por ejemplo, que tienen fibromialgia, que son dolores intensos en los músculos, que los sacan de casillas, que los ponen con estrés todos los días, porque el dolor hace que se genere ese comportamiento. Pero a veces ni siquiera se identifica que realmente es una fibromialgia. Igual puede pasar con las metástasis, con algunos cánceres, lo que decía de la mami, todas esas cosas. Entonces, en primer lugar, la inflamación, la nutrición antiinflamatoria, donde debe ser suspendido totalmente los endulzantes, los azúcares adicionales, cualquier endulzante como stevia, todas aquellas que realmente no, o sea, todo lo que sepa dulce, cero. Y concientizar a la gente que eso le va a originar inflamación y que es una forma de controlar. No hay excepción. Y sí, se puede ayudar. Inclusive el stevia, os he dicho. Ni la stevia. Inclusive la stevia. Todos los endulzantes se deben suspender. Todos. Y entonces mentalmente se prepara a la gente, a los mismos niños, y existiría, por ejemplo,
algunos tés, seleccionando aquellos que tengan más propiedades, y alimentos con los que se puede también y se les debe enseñar a los niños desde pequeños a consumir batidos con vegetales de hoja verde, porque se tiene la oportunidad de hacer un batido con 6 ingredientes, con 8 ingredientes, entonces funciona mucho más que una ensalada, y en ese caso se puede endulzar de una manera, no endulzar, digamos, le podemos dar como un mejorcito sabor con un pedacito de zanahoria o un pedacito pequeño de piña, que de hecho esas enzimas de la piña son fabulosas. Le bajamos el consumo a la fruta y consumimos aquellas que menos fructosa contienen. De hecho, en mi libro Estilo de Vida Saludable les dejé un cuadro por orden de cantidad de fructosa. Y sin excedernos. Entonces, personas con enfermedades degenerativas, no debemos exceder el consumo de fructosa por encima de 12 gramos, no. Pueden ser 5, pueden ser 8, pero tampoco suspenderlo al 100, porque las frutas tienen vitaminas, minerales, antioxidantes, porque forman parte de una buena nutrición, por ejemplo, para un niño y, por supuesto, los adultos. De esa manera se debe tratar la fibromialgia, pero resulta que hay una, digamos, contradicción o de pronto un mal tratamiento donde se trata con analgésicos, pero no le damos la oportunidad, muchas veces porque el médico no sabe nutrición y manda a los pacientes donde una nutricionista o un nutricionista que de pronto es muy tradicional y no tiene en cuenta aquellas cantidades, por ejemplo, cosas como esas. Muy bien, Jorge Carvajal, adelante. Claro, doctora, bueno, mi última pregunta. Y después que usted llegó a superar todo justamente estos males, ¿usted ha regresado para posteriores controles justamente con su médico? ¿O digamos ya ha tomado solamente el tratamiento en sus manos? Lo comento porque hay muchas personas que a veces superan y se olvidan de todo, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Porque de alguna u otra forma después de esos episodios el cuerpo no queda igual, ¿no? Hay muchos cambios, entonces ahí va un poco mi duda. ¿Cómo usted ha tratado justamente el post enfermedad? Claro, por supuesto. Lo debo hacer porque no debo estar confiada. Es que en mi familia existen los genes. 2 hermanas diagnosticadas con cáncer en seno, tiroides. Mis abuelos, mi abuelo paterno murió de cáncer en el estómago. 2 tíos murieron de cáncer en próstata, en piel. Otros 2 están padeciendo cáncer en este momento también de próstata. De piel también, varios cánceres, o sea, mi genética es terriblemente, pero yo sé y también lo aprendí cuando hice mi doctorado y en las otras diversas investigaciones que hago, que los genes o la expresión de los genes sí se puede modificar, pero esto no quiere decir que debo estar tan relajada como para no hacerme los exámenes. Entonces, no voy tan seguido cada 2 meses, pero sí lo hago más o menos un promedio de cada 4 a 6 meses para estar segura. Y también los costos de los exámenes, entonces como uno tiene su medicina prepagada o su EPS, entonces, y de hecho yo les recomiendo siempre a mis seguidores, hay que hacer exámenes, por supuesto, hay que hacer controles, no debemos confiarnos, porque es que son muchas las recidivas. Todas las personas salen victoriosas de un cáncer y dicen hoy, estoy libre de cáncer, y le hacen una fiesta en el hospital y aplausos y todo, y se van para la casa encantadas. Y de pronto, después de un tiempito y ni siquiera tan largo, vuelve el cáncer con más fuerza, con otra metástasis, o si no había hecho metástasis, ya llega con una metástasis, y pues esto es gravísimo, por supuesto. Entonces no debemos confiarnos, pero nunca la paranoia, por supuesto.
de pensar que, ay no, ¿qué tal? ¿Será que me va a volver? No, simplemente hacerlo como algo muy natural, controles, por supuesto, de rutina, y cuidarse, que los pecaditos sean por ahí el fin de semana, porque no quiere decir que uno no cometa esos pecaditos. Sí. De hecho, yo los cometo. Uh-huh. Muy bien. Doctora Alarcón, para ir concluyendo, quiero agradecerle mucho por su sapiencia y su experiencia aquí para con el público. Es muy valioso tener estas posiciones alternativas que de alguna manera dan cierta esperanza. Y justamente al respecto le pregunto, ¿qué tan poderosa es la mente? ¿Cómo lo ve usted? ¿La mente puede todo o es más la alimentación física? Porque tenemos diferentes planos. ¿Yo con mi mente puedo realmente curarme? ¿Qué es la prioridad acá? ¿La experiencia alimentaria, la experiencia sensorial táctil que usted manifiesta de caminar en la arena, en el pasto, en fin, la experiencia del tipo de alimentación que debo o no debo tener, o la mente? Mi madre también me contaba una experiencia que a su vez le habían contado en Estados Unidos de una mujer, bueno, calculo que ya debe haber fallecido a estas alturas de la mujer, pero ya de anciana, que una vez fue al médico y el médico le dijo, ¿sabe qué, señora? Los exámenes dicen que usted tiene un cáncer y que le quedan 6 meses de vida. Le digo, ¿sabe qué, doctor? Mire, le dice, yo estoy muy ocupada, tengo un montón de cosas que hacer, no tengo tiempo para ese cáncer ni nada. Adiós, chao. Y no pasó nada. No pasó nada, no le dio, no desarrolló ese cáncer, y según dicen, ya habían pasado 25 años y seguía viva la señora, no había muerto. Entonces, pues sí, hay casos y casos, ¿no? Entonces, mi entender como periodista, como comunicador, es que conforme la ciencia vaya avanzando y más experiencias como la de usted en este doctorado donde ha planteado esta publicación que ha hecho, va a ayudar mucho para poder esclarecer el origen real y las terapias alternativas que que el ser humano, que la humanidad pueda hacer frente a esos males que realmente aquejan terriblemente, y no se trata necesariamente de un tema de dogma, ¿no? De decir, bueno, es para la gente que hace meditación, que hace yoga, o que cree o que no cree. O sea, se trata más de un tema de vida, ¿no? De seguir en el juego. Y le pregunto a usted, ¿vale la pena seguir en este mundo y seguir en el juego, digamos, en the game? Vale la pena seguir, porque de eso se trata, ¿no? O sea, es decirle al cáncer, oye, vete, chao, y yo todavía quiero seguir acá en la jugada, ¿no? En la partida. ¿Vale la pena? Uh-huh. Y por supuesto, la mente es muy poderosa, pero el primer o el más importante de los tratamientos es la excelente nutrición a la hora de tratar el cáncer o cualquier enfermedad degenerativa. Porque de nada serviría si yo digo, no, yo sé que me voy a sanar, o que bueno, yo no tengo cáncer, es que el médico se equivocó, yo soy cuerpo glorioso, pero si no me alimento bien, pues no tiene lógica. Luego, la nutrición es el punto número 1. Uh-huh. Inclusive si uno hace ejercicio, por solo mantenerse, que músculos, que bajar de pesito, que quitarse el gordito, que cosas así. De nada serviría, es un ejemplo, uh-huh, que vaya al gimnasio y se mate todos los días haciendo ejercicio, aquellos habidos y por haber 2 horas, 2 horas y media, porque lo veo. Si no me alimento bien, no va a servir. Es la nutrición el punto más importante. Claro que hay que complementar, como decía, en forma integrativa, con la buena hidratación, que debe ser con agua de filtro, porque esas aguas de los botellones no sabemos cuánto tiempo andan por ahí al contacto con el sol, y sabemos muy bien que el sol, cuando hace contacto con los plásticos, produce benceno, que son venenos.
que si no hacemos ejercicio, por supuesto, estamos descuidando las células a nivel mitocondria, que es donde se produce la energía de la célula y que es súper fundamental para estar con vida, el movimiento en sí, que hay que tomar los rayos del sol de forma moderada, porque el sol nos genera, nos ayuda a producir la vitamina D, pero que si no tenemos sol, porque estamos en invierno, los cambios de temperatura, por supuesto, entonces necesitamos complementarla con vitamina D3 y K2, porque las dos trabajan en sinergia. Y de hecho los estudios demuestran que las deficiencias de vitamina D se relacionan con las muertes, no solo por cáncer, especialmente por los virus como el COVID-19. Se hicieron varios estudios a nivel mundial y todos demostraron la relación que existe entre el COVID-19, entre las muertes por COVID-19 y la deficiencia de vitamina D. O sea, la vitamina D optimiza, se comporta como una hormona, que es fundamental. Entonces tenemos también el ejercicio, las emociones, la vitamina D, el equilibrio de omega 3 y omega 6, porque después que llegaron las grandes industrias a nuestro mundo se dispararon las enfermedades degenerativas. ¿Por qué? Porque la gente por comodidad entonces consume muchos alimentos procesados y estos traen mucho omega 3, entonces se dispara. El omega 3 es proinflamatorio y estos están en los aceites refinados. La gente dice, no, yo me cuido porque es que yo consumo aceite de girasol, pero resulta que ellos no saben que el aceite de girasol, sí, el girasol es muy bueno, pero no saben cómo ha sido procesado y refinado y que le han cambiado su composición y por supuesto entonces ya hace daño, está inflamando y al ser proinflamatorio, pues por supuesto produce las enfermedades degenerativas. Entonces, ¿qué pasa? Hay que cocinar con aceites que no cambian su composición con el calor, que no han sido altamente procesados ni refinados, como el aceite de coco orgánico, por ejemplo, como la mantequilla de vaca del pastoreo, todo aquello que conseguimos y que nuestros campesinos nos lo producen, que no están procesados, envenenados, digo yo. Cuando le escucho a usted hablar de eso, me da mucha tristeza porque lamentablemente, y parece una película de ciencia ficción, muchos de esos productos, como usted ha dicho, orgánicos o muy naturales, sin procesamientos, son los más caros y son los que no necesariamente están al alcance de las grandes mayorías, especialmente en las ciudades. El otro día he ido, por ejemplo, al súper y encontraba, decía pollo entero ya embolsado, y le veía otro costado, otro de otro tipo de envase al vacío, pollo entero. Le digo, pero ¿por qué este cuesta casi el triple? Le preguntaba al encargado, me dice, me dice, es que este otro pollo es orgánico, me dice. El otro, y el otro, el que siempre compro, no, ese tiene hormonas, tiene todo. O sea, ¿qué es lo que me he estado comiendo siempre y qué es lo que me está ofreciendo, pero por el triple del precio? Igual que en las frutas, ¿no? El plátano, este plátano o banana, este cuesta tanto y el otro cuesta el triple porque es orgánico. Ese yogur, este es orgánico, te cuesta muchísimo más. Entonces, como que estamos condenados a morir, ¿no? Y yo veo, y con mucha tristeza también, si hablamos del día a día, mucha gente, por ejemplo, gente que trabaja, que se levanta a las 4 de la mañana, yo los veo acá como periodista en los mercados, o estibadores, etcétera, pues compran lo que les ofrecen los que venden desayunos en la calle, su pan con alguna grasa, cerdo o chancho, como le llamamos acá, con una grasa animal, frito, o justamente las cosas que me estás diciendo, y descartan lo orgánico, ¿no? Entonces, como que no necesariamente está al alcance de las grandes mayorías, sino de determinadas élites. ¿Qué hacer frente a eso? Eso es lo que le pregunto también a mi doctor de cabecera, el doctor Víctor Andrade Sotomayor. Me encantará que lo conozcas también. Y él me hace unas recetas maravillosas. Y gracias, doctor, me ha salvado la vida varias veces. Pero yo digo, doctor, caramba, a veces no es posible conseguir todo eso
me saldría una fortuna comprarlo, pero me dice, pero la vida no lo vale. Pues sí, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo lograr también lidiar con la economía para poder, digamos, acercarnos a un tipo de dieta realmente saludable, ¿no? Porque yo voy, compro lo que encuentro, y si no encuentro eso, y otra más, por ejemplo, y eso también comentas en tu libro o en las publicaciones que estás haciendo en internet, muchas veces se necesita, a ver, que los alimentos estén frescos, ¿no? Recién preparados, ¿no? Y en cambio, y el día a día de mucha gente es andar de aquí para allá, y andar de aquí para allá pues no te permite te llevar una lonchera porque se va a malograr. Hay alimentos que se oxidan rápidamente, entonces ¿qué le queda? Ir a un fast food, ¿no? Y eso al menos de lunes a viernes, ¿no? Entonces, ¿cómo adecuar al ritmo de vida y a la economía de las personas una dieta realmente saludable? Yo creo que ahí hay un tema que se necesita definir, porque hay una sed de querer vivir. Yo de eso estoy convencido, pero hay que darles también a las personas la opción. Acá hay cadenas, por ejemplo, de comida saludable. Acá en el Perú hay una que es Freshly, por ejemplo, que es de Canadá, que está haciendo algunas alternativas, y hay 2 o 3 más. Pero igual, están dirigidas a una élite, ¿no? A un nivel que no es el masivo, digamos, en las ciudades, ¿no? ¿Cómo lograr eso, querida Blanca Alarcón? La mejor forma es apoyando al campesino y concientizando a la comunidad que cuando el mercado es de plaza, por ejemplo, porque hay gente que le da pena ir a la plaza, y resulta que en la plaza encontramos los alimentos más naturales, alimentos que no han sido procesados. Entonces, si nosotros tomamos conciencia, si enseñamos y concientizamos al campesino que en lugar de sacar sus productos que están totalmente naturales y se los vende a los industriales para que los industriales los transformen, eso lleva a un costo elevado y es mucho más costoso el alimento procesado. Entonces, el campesino saca sus productos, los vende al industrial y compra ya alimentos que están, digamos, dañados con su proceso de refinamiento, por ejemplo. Si nosotros nos concientizamos y concientizamos al campesino para que ellos mismos, por ejemplo, en sus pueblos, formen cooperativas, tengan supermercados con lo local. A mercados locales es una forma favorable y económica donde todo el mundo puede tener acceso. No necesitan tener dinero, cantidades de dinero. Sí, obviamente hay una forma de cultivar los orgánicos y eso podría ser hasta más económico si capacitamos. Por ejemplo, el SENA. En Colombia hay una entidad que se llama SENA. No sé allá en el Perú cuál sea o cómo se llame alguna entidad que quiera ayudar al campesino a cultivar sin usar tanto fungicida, insecticida, plaguicida y todas esas cosas, porque existen unas plantas que alejan las plagas y que esto hace la forma de cultivar orgánicamente. Entonces la gente debería estar preparada para eso. Pero claro, están las grandes industrias de fungicidas, de insecticidas, a costos elevadísimos. Entonces existe el mercado en el pueblo que les distribuye a los campesinos todos esos venenos para sus cultivos, cuando hay otras formas que deberían de enseñarles, prepararlos para eso, que tengan sus huertas caseras, que si ya tienen formas de hacer sus huertas más grandes, se preparen en cómo hacer cultivos orgánicos y más naturales. Muy bien. Jorge Carvajal, para concluir, por favor, adelante. Sí, doctora, comparto mucho lo que usted dice, justamente el tema de ir a los mercados, ¿no? Personalmente yo le he agarrado cierto cariño a los mercados. Es interesante el ir porque muchos productos que en un supermercado que, bueno, en teoría te venden mayor calidad, muchas veces son precios que están mucho más inflados y son
como quien dice, productos que no necesariamente son tan frescos. En los mercados muchas veces se encuentran cosas más interesantes. No solamente está eso, algo que al menos muy personalmente yo he hecho en los últimos tiempos, un poco que tanto me gusta la cocina, es el hecho de muchas especias como el culantro, el romero, ¿no? Estas cosas. Yo mismo las cultivo en casa, en los balcones tengo justamente maceteros en los que yo he colocado y yo mismo uso eso, ¿no? Y justamente se reduce el tema de los pesticidas y cosas, y también es un pequeño ahorro, y en tanto funciona como quien dice, un pequeño adorno a la casa. Pero a ver, mi pregunta era un poco más, quizás para que me oriente justamente en este aspecto. Y iba un poco con lo que Sandro comentaba en un inicio, ¿no? El tema del poder de la mente. Y es que sí, nosotros controlamos hasta cierto punto, digamos, nuestra mente, nuestros estímulos justamente que podemos dar con el cerebro, pero es que hay otros que, digamos, son mucho más... Se escucha un poco entrecortado. No sé si me escucha ahora en este momento. Sí, continúa. No, justamente lo que decía, ¿no? Hay, sí, o sea, se escucha... Claro, ¿me escucha bien ahora? ¿Le escucha bien Mejoró doctora? un poquito. Ok. Ya, justamente la pregunta que le comento es, si bien nosotros manejamos nuestra mente, nuestro cerebro hasta cierto punto, el tema de la alimentación también es importante, porque hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, los azúcares o los incrementos en sales y cosas por el estilo, también afecta indirectamente el funcionamiento del cerebro, porque también incluso en el caso del azúcar, que es una droga muy potente, puede afectar en desmedida justamente a un descontrol en el cerebro, que no lo podemos controlar solamente con decir quiero dejarlo, sino que es algo mucho más complicado, hasta casi tan complicado. Bueno, muchos estudios me dicen que justamente dejar el azúcar es tan complicado como hasta más que dejar incluso el tema de la cocaína, y justamente va por ahí, ¿no? Y quizás eso es un poco para reforzar, y como digo, que usted más me guíe por ese hecho. Otra vez está yendo. Como... ¿Me escucha, doctora? ¿Me escucha? Doctora, ¿nos escucha? Sí, se está dañando la comunicación nuevamente. Okay. ¿Nos escucha? Sí, se está cortando la comunicación. Bueno. A ver, si no que lo repitan por ahí, porque creo que con el micrófono es el problema. Lo que menciona Jorge es de que por estudios se ha sabido de que el azúcar, en primer lugar, que tiende a ser mucho más adictiva, incluso a las personas les cuesta mucho más dejar de consumir azúcar en muchos casos, y que esta influye muchísimo en el deterioro también cerebral, afecta algunas funciones cerebrales, e incluso, bueno, eso ya lo digo yo, he leído mucho de que en tratamientos contra el Alzheimer, ¿no? Las personas que están sufriendo de Alzheimer o alguna enfermedad degenerativa, se les recomienda dejar de consumir azúcar inmediatamente. O que esto favorece, ¿no?, a este tipo de enfermedades. Creo que por ahí va claro, ¿no? O sea, y no solamente es el azúcar, sino que hay muchos productos como el exceso de la sal, todo, afectan también al funcionamiento del cerebro, y son comportamientos que nosotros no podemos cambiar con el simple hecho de decir yo soy más fuerte que esto, sino que o sea, es el tema de no a veces dejarlo de golpe, sino ir haciendo una reducción paulatina, suave, y que el organismo propiamente se limpie, y nosotros poder llegar en ese punto, digamos, a poder extirparlo totalmente en ese grado, ¿no? Por eso justamente mi pregunta iba por ahí, a ver si la doctora esclarece un poco más eso. Un poco también como para preguntarle, ¿no?, que de qué manera una persona podría ir dejando de consumir azúcar, de dejar de consumir en exceso de sal, por ejemplo, ya que le va a costar muchísimo hacerlo de golpe, ¿no? Digámoslo acá ya de una forma preventiva, ¿no? Digamos que yo no quiero pues enfermarme de cáncer y quiero dejar de comer dulce, quiero dejar de comer exceso de sal. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Porque quitarlo de un día para otro es muy complicado. Por supuesto. De hecho, ya que tocaron el tema, los estudios demuestran que la adicción al azúcar se compara con la adicción a la cocaína, a la heroína. Entonces, pues de ahí deducimos lo dañoso, lo venenoso que en realidad es el azúcar
no solamente para el intestino, por ejemplo, sino para el cerebro, las enfermedades mentales, que en ese momento son una pandemia también. Correcto. Bueno, existen muchas formas, pero obviamente todos los organismos no son iguales. Yo hablo y ya he investigado muchísimo sobre cortar un poco la ventana de alimentación. Es que hay muchas personas que parece que vivieran para comer. La intermitencia. Comen, por ejemplo, en una ventana de 14 horas. Explico esa parte. Desayunan a las 7 de la mañana y están comiendo varias veces al día, de tal forma que su última comida es a las 9 de la noche. Esto es un hábito muy irregular, muy que está descompensando el metabolismo. Doctora, puede estar originando resistencia a la insulina sin que nos demos cuenta. Entonces, si acortamos esa ventana, es un paso importantísimo. Que no comamos en 14 horas, ni siquiera en 12. La vamos cortando para empequeñecer aquella ventana a 10, a 9 horas, de una manera progresiva, no de un día para otro. Claro. Esta es una forma, porque es la resistencia a la insulina la que produce los antojos más grandes de azúcar o comidas procesadas. Correcto. Claro, ese es el famoso desayuno intermitente. Ayuno intermitente, claro. El famoso ayuno intermitente, ¿verdad? Una ventana de 8 a 10 horas. Correcto. Sí, podríamos... Sí, escucho. Sí, no, continúe, doctora, por favor. ¿Podríamos, nos digo? Bueno, podríamos llamarlo como un ayuno intermitente, pero en este momento, como es el furor y hay comentarios sobre que no, el ayuno es malo, las contradicciones, la falta de investigación o la falta de conocimiento para que alguien diga es que el ayuno es bueno o es que el ayuno es malo, dirijan esto mal. Entonces, esta parte es muy interesante, de pronto no llamarla totalmente como un ayuno, pero sí como una forma de desintoxicar el cuerpo, donde al menos una vez a la semana lo hagamos por más de 16 horas. Explico, donde se coma por ahí durante 8 horas y se dejan 16, porque después de las 16 horas existe este fenómeno sensacional de la autofagia. Pero todo esto es un proceso y eso debe ser dirigido. Yo hablo de eso precisamente en mi nuevo libro, Estilo de Vida Saludable, Medicina del Futuro. Perfecto. Después de investigar profundamente y citar muchos médicos, científicos, nefrólogos, endocrinólogos, que apoyan la forma de ayunar, el ayuno intermitente. Doctora, y durante esas 16 horas en las cuales se deja de comer, digamos, ¿de qué manera esta persona puede mantener eso? O sea, ¿qué puede consumir durante esas 16 horas? La clave está en la buena hidratación. La mayor parte de tiempo la pasa durmiendo, porque de hecho el sueño también forma parte del buen estilo de vida. Una persona que no duerme bien está dañando su mente, está entorpeciendo aquellas hormonas fabulosas que son antioxidantes, como en el caso, por ejemplo, de la melatonina. La melatonina es un antioxidante, es una hormona que apoya muchísimo la salud y que, por supuesto, debemos estimularla. Muy bien, doctora. Entonces, pasamos una parte de tiempo durmiendo, luego nos despertamos y pasamos otra parte del ayuno hidratando correctamente, con bebidas naturales, donde, por ejemplo, infusiones, los tés, el agua con gotitas de limón, no muchas para que no rompa el ayuno, el caldo de huesos, el caldo antioxidante, todas estas formas de hidratar. Y hasta el tinto, si es natural, terapéutico, sin azúcar, donde estimulamos su acción terapéutica, por ejemplo, con un poquito de canela, un poquito de jengibre,
no cantidades, los extremos son malos, todos los extremos son malos. Entonces mucha gente dice, uy no, pero el tinto es malísimo, es una bebida oscura. Sí, el tinto es una bebida oscura, pero muy diferente a las gaseosas oscuras, sin nombrar cuál, porque no me gusta nombrar marcas. Bien, doctora, que no lo debo hacer. Yo le comprometo, por favor, a estar nuevamente presente en una segunda oportunidad. Creo que hay muchas cosas que se han quedado acá, no creo, estoy convencido que hay muchas cosas que se han quedado pendientes, por ejemplo, hablar sobre ese tema, esa otra pandemia que también es la obesidad, ¿no? Que es una inflamación en general del cuerpo, y que no necesariamente uno lo tiene pues porque quiere, ¿no? Y ¿qué pasa? Que muchas personas podemos sentirnos atrapados en ella, ¿no? Porque ojo, tú puedes tener en tu mente, tu ser interior no es obeso, es delgado, es atlético, pero estás en el cuerpo de una persona obesa, y cuando es mujer es socialmente peor, porque en la sociedad, en esta sociedad como que se acepta, entre comillas, a un hombre obeso hasta cierto punto, pero a una mujer obesa no. Entonces, y pues obviamente las repercusiones sociales, familiares, laborales inclusive, son bastante perjudiciales. Y ni qué decir a nivel pues físico y orgánico y mental. Y yo quiero hacerle, para concluir, una pregunta. Estoy acá husmeando dentro de vuestro website, donde a usted presenta unas recetas muy buenas, maravillosas. Voy a ponerlas en práctica. Y ahí habla de una que dice opción de snack, arepa de coco con huevo y miel. Pero digo, ¿cómo miel? Si hace un momento dijo que no a los dulces. A ver, ¿cómo se explica eso? Si estás inflamado, pues. Bueno, el coco es un producto o un alimento sensacional que contiene grasas saludables, es omega 3, ¿cierto? Que no es oxidativo, que está dentro de las grasas saludables excelentes. La miel, en ese caso, debe estar explicado que debe ser la miel de abejas, obviamente una pizquita, por ejemplo, de miel de abejas orgánica, que es aquella que se consigue en las fincas, que no ha ido por allá a las industrias para ser procesada. De esa manera se puede, y muchos funcionales la recetan como hábito, ¿no? En poca cantidad, como para darle un poquito de sabor. Y está la forma de hacer y de preparar estas galletas, que es con el brecho del coco. Y esa leche que queda del brecho del coco, que eso está en otro video, es la que va a reemplazar la leche de vaca, que por supuesto no debemos consumir leche de vaca. A menos, pero eso no existe, porque la leche de vaca obviamente se pasa muy rápido, se daña muy rápido. Entonces esta sí la procesan, la van a ultra pasteurizar, y entonces automáticamente ya también pasa a ser un alimento prohibido para pacientes que tengan cáncer o enfermedades degenerativas. Entonces ahí debe estar la explicación, donde es algo muy mínimo, con la diferencia que el coco realmente es un alimento sensacional por su alto contenido de omega 3. Recuerden que les decía que debe haber una proporción entre omega 3 y omega 6, porque el omega 6 es el que está siendo proinflamatorio, y esto generalmente ocurrió después que llegaron las industrias de alimentos procesados. Muy bien, desde Colombia ha estado con nosotros aquí en Extremos, episodio número 723, la doctora Blanca Alarcón Menjura. Muchísimas gracias, doctora, por sus importantes aportes científicos acá para el público, y esperamos leerla muy pronto nuevamente en una segunda parte de esta nota aquí en Extremos, en Solo Frecuencia Primera Radio. A ustedes muchas gracias por su invitación y por ese gran interés de proporcionarle bienestar a la comunidad por medio de la información. Muchas gracias. Muy bien, entonces nosotros regresamos. Esto es Extremos, episodio número 7.